sexuales, ¿no? ¿Qué podría explicarlo? Y Beatriz termina con algo que pues es también un poco, está en la línea de lo que vamos a hablar y es, bueno, por un lado, ¿qué puedo hacer yo, no? Y ahí el tema de qué se puede hacer, pues es por un lado, pues da energía, pero por otro lado también genera mucha frustración porque uno ve que aunque haya tecnologías de la información, que aunque se hable más que aunque este ya no es un tema que esté tras bastidores como de manera tan radical como de pronto podría darse en otros momentos de la historia de nuestra sociedad, pues sigue dando y sigue dándose de manera creciente y bueno, ¿cómo prevenirlo? Y la respuesta, pues no la tengo. La respuesta muchas veces es también foco de discusión de quienes estamos dedicados a los análisis y estamos involucrados como en estos temas de violencias basadas en género. Pero lo dijo de manera clara Beatriz y es bueno. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y este curso tiene como esa potencia grandísima de convertirlos a cada uno de ustedes a cada una y a cada uno de ustedes en agentes de transformación. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo? ¿Cómo voy a transformar? ¿Qué es lo que yo tengo que transformar? ¿Sí? Pues claramente vamos a ver qué explican esas violencias de género. Y pues ahí va a emerger también cuál puede ser qué es lo que yo puedo aportar, cómo puedo ir transformando, ¿sí? Y seguramente esa transformación, seguramente no, seguro porque ya estudios lo han determinado, pues van a ver a partir de esas acciones pequeñas, las grandes transformaciones van a tardar, pero yo pienso que es preferible pensar que se tardan a pensar que nunca se van a dar esas transformaciones. Entonces, pues la invitación para cada uno y cada una es que a partir de hoy, cuando se vayan, eso es por eso me gusta ser docente, por eso siempre fui docente. En este momento yo ya estoy pensionada, salvo la participación en este equipo de tutores del curso, pues no, ya no estoy en aula. mm, y siempre me gustó sentirme que lograba en cada aula a la que yo entraba generar esa conciencia y esa inquietud para que cada uno transformara en su entorno este tipo de situaciones, ¿no? Y acá, pues digamos que se repite y vuelve otra vez a darme como todo, como toda la razón de ser estar aquí con ustedes, porque sé que de estos 34 personas muy seguramente van a salir con unas gafas distintas que les van a permitir empezar a identificar cosas que están normalizadas, como decía Beatriz. Dice Beatriz, yo también, por eso me enamoré de la docencia. Están ahí y son dispositivos que se activan todo el tiempo y que si seguimos permitiendo que estén ahí, que se activen todo el tiempo, pues van a seguir siendo causa de. A ver si logro encontrar aquí quien habla de. Dice Ana Isabel que no conocía las cifras, que es muy grave lo que abarcan las cifras sobre esta problemática, que el mal uso de las tecnologías incide, el facilismo, las adicciones, y menciona Ana Isabel algo que es particular y es que la normatividad es muy baja en nuestro país. Y claro, eso es como uno pues en realidad eso es lo que tiene en su cabeza respecto a la normatividad. Cuando se enfrenta a unas cifras de esta índole, pues dice, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces es que aquí no hay normas, es que aquí no se penaliza este tipo de delito. Pues lo vamos a ver en la segunda parte de este encuentro. Vamos a ver cuál ha sido el avance normativo. ¿Mm? Grande o pequeño, ha habido un avance normativo.
Y ese avance normativo con, tiene que ver con un cambio en el enfoque. ¿En el enfoque de qué? En el enfoque de la justicia, ¿sí? Digamos que hay ciertas situaciones históricas, ciertos hechos históricos que empezaron a mostrar que una justicia basada en la igualdad, pues no era suficiente o no es suficiente, no es suficientemente justa. ¿M? Eh, ¿Qué dice Jazz? Espérense porque no sé aquí esto cómo se hace. Espérate un minuto. Hola, buenas noches. Es que me salí de de la reunión y estaba en otra sala. Ok, Yasmín, bienvenida entonces. Pues una justicia basada en igualdad, pues no funciona, porque es que, pues, entonces, ¿qué explica? ¿Qué explica el hambre? ¿Qué explica la pobreza? ¿Qué explica la injusticia? ¿Qué implica el desempleo? ¿Qué implica la violencia? Si funcionara una justicia basada en igualdad? Y entonces se empieza a trabajar en una transformación de esa justicia, de ese enfoque de justicia, de la igualdad a la equidad, ¿no? Y esos son a la vez estas tres palabras, justicia, igualdad, equidad, son palabras que aparecen, que se dan en el campo de las discusiones, como es este espacio en el que estamos reunidos, sobre estos temas, ¿no? Y es que porque la igualdad y es que no hay suficiente justicia porque si no, entonces todos seríamos tratados iguales y no habría víctimas. ¿Y qué pasa entonces cuando volvemos a retomar que estas víctimas son mayoritariamente mujeres? Y a veces también utilizamos el término equidad y creemos que, algunas veces creemos que es lo mismo que igualdad y pues no. ¿M? Esta es, digamos, una transformación que se ha dado y que permite que toda esa, pues es que no quiero decir avance, porque pues sería pensar que la anterior legislación y normatividad pues no era un avance, no existía y como existió en su momento pues también hizo su trabajo. Pero sí hay un viraje, una transformación en el enfoque de la justicia que permite entonces hablar de unas leyes y de una normatividad que protege en equidad. ¿Y qué significa una protección en equidad? ¿No? Fíjense esta imagen que utilizamos para abordar este tema y es pues la imagen de la izquierda está representando la igualdad, la de la derecha la equidad, ¿no? Entonces, fíjense que estamos pasando de estados en los que a todos tenían los mismos derechos. Digamos que esta ramita acá, estos recursos que están acá están representando los derechos y que todos los miembros de esa sociedad pues tenían esos mismos derechos. Sin embargo, este criterio de igualdad, los mismos derechos, todos tenemos los mismos derechos, pues en realidad mm, fue útil y funcional en momentos de la historia en que no todos estaban incluidos, no todos tenían derechos. Piensen ustedes en población de, mm, de esclavos o, por ejemplo, en Estados Unidos toda la lucha de la población afro, pues porque formaban parte de la sociedad, pero estaban excluidas ¿sí? Piensen, extrapolen esos dos ejemplos en eh, el hecho, por ejemplo, de que las mujeres que formamos parte de la sociedad colombiana no teníamos derecho al voto como sí lo tenían los hombres. Y así pues podríamos señalar muchísimas otras situaciones en las que se hizo necesario que la vigencia de la igualdad
permitiera que todos estuvieran incluidos. Y cuando hablamos de este criterio de igualdad, estamos refiriéndonos a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que plantea, mire, todos somos iguales en libertad y en dignidad solo por ser seres humanos. Y eso pues transformó las sociedades, los sistemas políticos, pero siguió manteniendo una desigualdad. Paradójico, ¿no? Un criterio de igualdad que seguía manteniendo una desigualdad. ¿Por qué? Porque aunque todos estemos incluidos, como miremos acá la imagen de la izquierda, pues no todos somos iguales, ¿sí? Porque si vemos acá, este señor, pues por sus características particulares, tiene mayores posibilidades de acceder a estos recursos. Esta señora del centro, pues, tiene menos posibilidades que este señor, pero tiene más que este niño o niña que está aquí a la izquierda. Pero todos están incluidos acá y a todos se les supone el mismo punto de partida. Y eso, pues, en la realidad no es así. ¿M? En la realidad vemos que hay poblaciones que por sus particularidades, pues necesitan un cambio en el enfoque de la protección y el acceso a esos derechos, que es en últimas lo que conocemos como justicia, ¿no? Entonces, pues, ¿esto es justo? Sí, claro, es justo porque todos están, pero es injusto en tanto no todos están de la misma manera y por ende no todos tienen los mismos derechos o las mismas posibilidades o las mismas oportunidades y creo que ahí se nos vienen a la cabeza muchísimos ejemplos respecto a. ¿Mm? Y entonces empiezan los estados y las sociedades a pensar en un enfoque diferencial, en un enfoque que permita que, pues, no solo todos estén incluidos, que eso es importantísimo, eso es, eso transformó. Piensen ustedes en el momento histórico en el que se da la Declaración de los Derechos Humanos, eso transformó radicalmente las sociedades. Pero, pues, que todos estén siendo lo que son, es decir, en sus diferencias, y que los estados les brinden los cajoncitos necesarios, diferenciales, para afirmar que en realidad todos tienen acceso a esos derechos, acceso a esos recursos. Estos cajoncitos, perdón, adicionales, pues pueden entenderse de muchas maneras. Indiscutiblemente, pues a partir de la normatividad y la legislación, lo vamos a ver en la segunda parte, pero por ejemplo la educación inclusiva también, pues su espíritu está dado por un enfoque de equidad, ¿sí? Independientemente de todas las problemáticas que en la realidad pues se presenten al respecto, pero hay normas que tienen especial protección. ¿A quiénes? A poblaciones que por sus características necesitan esa especial protección. Y a eso le denominamos una justicia con enfoque de equidad. Entonces, fíjense que el castigo es una parte de ese sistema o de ese enfoque, pero también, pues, conocer, informar, ser parte de estos cajoncitos que, que permite que todos los que están incluidos realmente accedan aquí, pues es importante. Claro, esta imagen es, puedo decirlo, poética, bonita, ¿sí? En el sentido en que lo que muestra la imagen es que esos cajoncitos son suficientes para que todos puedan acceder a. Pero pues no podemos negar, la realidad no lo confirma, no lo muestra con frecuencia, que pues que esta equidad no es tampoco, aunque es loable, aunque tiene, digamos, un valor ética y políticamente tiene un valor importante, pues en la realidad vemos que siguen existiendo
vacíos, siguen existiendo eh, pues dificultades en el acceso a. Entonces, fíjense que partimos de, mm, nos situamos en una realidad en la que pues no importa solamente que todos estén incluidos, que eso es importantísimo y que eso es valiosísimo, sino que todos estén incluidos de manera tal que en realidad todos tengan acceso a lo que necesitan, ¿sí? A esos recursos, a esos derechos. Y pues el hecho de que estemos hablando que hay diversidad, de que somos distintos, de que esa diversidad, esa diferencia hace que la noción o el concepto de igualdad pues coge, pues nos lleva a preguntarnos frente a ese 80 y tanto % de víctimas mujeres, pues que aquí pareciera que hay una inequidad al respecto de la violencia, ¿no? No está inventada, no es que nosotras las mujeres seamos exageradas, no es que nos guste, ¿sí? Mencionar, señalar esa inequidad, pero existe, existe en su expresión más grave, crítica, en términos cuando analizamos los temas de violencia, pero existen también en otra serie de espacios, de situaciones, de realidades, donde ese 80 y tanto % de víctimas mujeres empieza a sostenerse en algún lado, algo tiene que explicar ese hecho, ¿sí? Y vamos a explorar qué puede ser lo que explica esa inequidad que nos está indicando, que nos están mostrando esos datos acerca de la violencia, de las violencias sexuales. Y así como les acabo de contar cómo se ha dado históricamente ese paso de una justicia basada en igualdad a una justicia con enfoque de igualdad, a una justicia con enfoque de equidad, pues aquí tenemos necesariamente que centrarnos a mirar estos tres conceptos, estas tres palabras, o sea, volvemos al tema del lenguaje, que están involucradas en, y es la palabra sexo, la palabra género y la palabra estereotipos de género. Porque resulta que no solo son términos claves a la hora de entender, de hablar, de abordar a través del lenguaje la problemática, sino que también pasa igual. A veces creemos que sexo y género son lo mismo, que son otras veces no, es que son distintos. A veces también equiparamos género con estereotipos de género y la única manera que tiene el lenguaje para ganar claridad es pues en la acción. Es realmente cuando nosotros los seres humanos decimos qué entendemos por. Y por eso es obligada esta participación o es obligado este espacio. Nuevamente vuelve a ustedes, como decimos nosotros, el balón vuelve a ustedes en este momento para que me cuenten qué entienden ustedes por sexo, qué entienden ustedes por género y qué entienden ustedes por estereotipo de género. ¿Mm? Importantísimo que sepan que este es un lugar seguro, es decir, acá no hay nadie que sepa más, ni nadie que diga que conoce perfectamente el manejo de estos, porque además ese no es el objetivo. El objetivo es, bueno, ¿cómo lo entiende usted? Y si por alguna razón no es lo suficientemente claro, ¿cómo puede aclararlo y empezar a usarlo correctamente a partir de este momento, ¿no? Entonces, este es un espacio seguro donde no hay correctos e incorrectos, sino simplemente donde queremos ver. ¿Cómo utilizamos estas palabras, esas tres palabras? Y para poder utilizarlas, pues está implicado cómo las entendemos. Entonces los escucho. Beatriz. Ay, qué pena, es que yo hablo mucho. No, señora, para nada. Sí, es que me gusta mucho participar porque eso me ayuda a mí también como como a escucharme también, ¿sí? Eh, Claro. y pues digamos que yo crecí con una familia de artistas donde afortunadamente, digo yo,
crecí viendo todas estas poblaciones LGBTIQ+, y para mí es normal. Entonces, no estoy diciendo que sea normal, sino que yo lo he tenido como... Es corriente, Es corriente, sí, exacto. ok. Bueno, entonces cuando hablamos de sexo es como, más que todo, hablando como como de los aparatos reproductores, por así decirlo, es algo físico con con lo que uno nace. Puede ser ya Ujú. sea sexo masculino, sexo femenino, eh, sí, sí, sería así. Bueno, o puede ser también, en ciertos casos ocurre lo que es hermafrodita, cuando nacen con los dos sexos. Y el género es como uno se percibe. Si yo me percibo hombre, mujer, no binario, creo que sería así, si no estoy mal. Ok, algo sobre los estereotipos de género, Beatriz. Y los estereotipos de género, ese no, todavía no lo tengo muy claro porque como ahorita están, digamos, dándose a conocer muchas más variedades, entonces están, por ejemplo, los estereotipos de género no binarios que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, están los queer, están, ahorita también se está hablando como en la parte de sexoafectiva como los pansexuales o los asexuales. Creo que sería como algo así. Listo, Beatriz. Bien, voy a dejar ahí tu aportación. Miremos a ver si por aquí, ay, espérense que se me perdió el chat. Decía Diana, sexo, hombre o mujer, cómo llegamos al mundo, cómo llegamos al mundo. Y Diana dice, el género es cómo me identifico. Y Lida dice, sexo hace relación a la sexualidad. No te entiendo, Lida, porque dice señor hace relación a sexualidad. Creo que ahí es sexo, ¿cierto? Lida, si miras lo que escribiste, bueno. No sé si alguien más quiera intervenir, así como Beatriz, y contarnos cómo lo entiende. ¿Cómo lo entiende? Porque, pues miren, me gusta que Beatriz haya empezado diciendo, miren, pues claramente por mi formación vengo de un entorno, de una familia de artistas, ¿m? Eh, en la que, pues, digamos que yo crecí con cercanía a una diversidad respecto a este tema de identidad, de cómo me identifico, ¿sí? Y sin embargo, cuando se ponen en la situación que me encantó eso que dijo, cuando me escucho, pues dice, sí, si es así, no sé, porque es que aquí resulta que empieza uno como, ¿será que sí, esto es esto o esto tiene que ver con esto? Y empieza todo como a enredarse, ¿no? Un poquito. Entonces dice Lida, sí, señora, sexo. El sexo hace referencia a la sexualidad, ya vamos a ver. Diana dice, el estereotipo podría estar ligado a los juicios que realizamos con respecto al género, sexualidad de las demás personas. Ok. Entonces, pues miren que aunque, ay, pero esto está hoy como con voluntad propia. Fíjense que aunque hay, pues tenemos ciertas claridades, pues a la hora de poner eso en situación, pues uno empieza a tener sus dudas, ¿no? Y partimos de algo más concreto, como vamos a centrarnos acá, vamos a hacer el análisis en esta dirección, sexo, género, estereotipos de género. Y partimos como de cierta claridad que pues que nos ofrece alguien, lo dijeron ustedes, es cómo uno viene al mundo, ¿sí? Beatriz dijo, es lo que está asociado con el ser hombre o mujer y que se determina a partir de los aparatos reproductores, el sistema reproductivo de esos individuos. Y pues ahí hay mayor claridad. ¿Por qué? Porque la definición de sexo, de qué sexo es un individuo, una persona, si es hombre o mujer, escuchemos esto, hombre, varón o mujer, está dado por la biología, claro, y la biología pues tiene un acervo físico importante y en este caso
para identificar el sexo de un individuo, pues aparecen como de primera mano los órganos sexuales externos que con concreción nos dicen si una persona que nace es hombre o si una persona que nace es mujer. Pero lo mencionó también Beatriz, pues hay algunos individuos que nacen con cierta ambigüedad en esos genitales externos. Se conocieron durante mucho tiempo como hermafroditas, pero en realidad la raíz griega de la palabra hermafrodita pues es de un individuo que tiene los dos sexos, o sea, tiene genitales tanto femeninos como masculinos. Pero resulta, tanto de hombre como de mujer, perdón, pero resulta que, pues como todo, el campo médico también ha evolucionado, la investigación ha traído nuevas realidades a la medicina y eso que se conoció durante mucho tiempo como hermafroditas, pues tienen una denominación clínica diferente y son intersexuales. No porque vengan con los dos sexos, sino porque al tener una ambigüedad en la forma como aparecen esos genitales externos, pues se tiene que apelar a otros indicadores de lo biológico para determinar si ese individuo que no, claramente no es tan claro a partir de sus genitales si es hombre o mujer, si es hombre o mujer, ¿sí? Es, digamos, una situación pues de complejidad respecto a la apariencia de esos genitales externos, pero que se sigue resolviendo a través de lo biológico y de lo genético. Y esas personas se definen finalmente a partir de esas evidencias como un hombre o como mujer. Es lo único que hay como identidad sexual, ser hombre o ser varón, ¿sí? Porque aún ese hermafrodita en palabras anteriores, pues que se usaron en otro momento, en otra época, o los intersexuales, se les resuelve esa ambigüedad y se les clasifica en ser hombre o ser mujer. Es la única posibilidad, son las dos únicas posibilidades y por eso también es lo que más claramente identificamos, porque es lo que está ahí y se ve de manera más clara. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque resulta que solo somos más que biología, ¿cierto? Y en ese sentido, pues resulta que en el desarrollo de esa persona, que constitucionalmente lo escuchamos, que se denomina el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues esa personita que fue hombre o fue mujer, ese individuo que claramente se clasificó como hombre o como mujer, en su proceso de desarrollo llega un momento en que tiene que hacer una construcción acerca de cómo se ve él mismo. Y ya no respecto a si es hombre o es mujer, porque eso ya se lo dio la biología, sino respecto, y miren que aquí empieza a cambiar el uso del lenguaje. El sexo es hombre o varón o mujer, perdón. El género es cómo se identifican esos hombres o mujeres respecto a dos criterios adicionales distintos que son lo femenino y lo masculino. ¿Qué es lo que pasa? Y de pronto de dónde viene como tanto enredo. Me encanta que Beatriz haya dicho, yo nací en un contexto en el que la diversidad era el pan de cada día. ¿Sí? Yo le puedo decir a Beatriz que yo nací en un contexto en el que la diversidad era negada, no existía, no se hablaba, estaba por fuera, no era parte de la realidad. Entre otras cosas porque por mi edad, no sé, eh, solo lo pongo aquí sobre el tapete para que cada uno lo piense. Em, pues quienes nacimos antes del 2000, cuando comienza la globalización, pues para nosotros el tema de la diversidad no era evidente, no estaba en el mundo, porque uno, pues
era muy concreto y muy situacional, pero además esa frontera física de los países que se rompió con la globalización, pues hacía que lo diverso fuera mínimo frente a una diversidad que la globalización sostiene, pues en términos globales. Eso aunado, obviamente, con la aparición, el crecimiento, el auge de los sistemas de información de la Internet, que nos ayudó a hacer evidente esa diversidad. Y para quienes son de una generación posterior o que una generación que nació en eso, pues la diversidad está ahí, ¿sí? Porque nacieron en una diversidad cultural, en una diversidad idiomática, en una diversidad religiosa, en una diversidad de todo tipo. Pero durante mucho tiempo y en algunos contextos, ¿qué se proponía? Que en ese proceso libre, autónomo de cada individuo solamente podía identificarse si era mujer con lo femenino y si era hombre con lo masculino. Y paré de contar. Cualquier diversidad o cruce en esa identidad, pues no se reconocía. Sin embargo, pues estas nuevas generaciones empezaron a entender, a actuar, a proponer y a defender que no necesariamente si soy mujer tengo que identificarme plena, exclusiva y totalmente con lo femenino y viceversa, ¿m? Sino que puedo hacer una construcción de mi identidad desde una perspectiva de diversidad, es decir, ser mujer, pero adoptar en mi proceso de identificación, de identidad, cosas de lo femenino, características de lo que lo femenino ha definido, o sea, como se ha definido lo femenino, perdón, pero también puedo apelar a otras formas de ser, de aparecer, que son propias de lo masculino e integrarlas en mi yo soy así. Otras personas, claramente hay una identidad como mujeres con lo femenino y como hombre con lo masculino. Ojo a esto, no va a ser tema, digamos, de exploración ni de discusión en este momento porque uno no nos alcanzaría el tiempo, no forma parte del objetivo de esta sesión y resulta que esa identidad frente a lo femenino y lo masculino, que incluye cómo son, qué es propio de lo femenino, qué es propio de lo masculino, también está incluido cómo se relacionan sexoafectivamente esos individuos que se identifican con lo femenino y que se identifican con lo masculino. Y a eso se le denomina orientación sexual, ¿m? Que es donde encontramos ese abanico diverso de las poblaciones LGB, LGTB, ¿cómo es, Beatriz, que se me olvida? Q más, o sea, LGBTIQ+. Q más, Y gracias. salieron otros más, pero no me acuerdo. Y claro, cada día salen otros más porque pues un poco lo que está implicado en este proceso de identificación es que pues hay una, no voy a hablar evolución, pero sí hay una transformación en lo social, ¿sí? Que ya ni siquiera resuelve el tema de la orientación sexual en la orientación sexoafectiva, porque pues no son binarios, los que son pansexuales, asexuales, o sea, una cantidad de criterios que van ampliando ese abanico de posibilidades. Pero aquí en género solo centrémonos para no entrar como en esa otra discusión que además es amplia y es tan diversa como la diversidad que está sostenida, en bueno, cómo ese individuo que nació hombre o ese individuo que nació mujer se va a identificar frente a lo femenino y frente a lo masculino, ¿m? Por tratar de acotar, ¿sí? Las posibilidades. Pero pues surge aquí una pregunta y que ya por aquí alguien no la dejó, dice, pues hay una cantidad de roles de género, ¿sí? ¿Cómo deben ser?
eh, las mujeres respecto a lo femenino, como deben ser los hombres respecto a lo masculino. Entonces, fíjense, ni siquiera, fíjense, me encantan porque cada grupo me ayuda a ver el tema. Entonces, Laura dice, habla de los roles. Entonces, le digo, ni siquiera es que diga que en ese proceso de identidad los hombres deben solo, única y exclusivamente identificarse con lo masculino y las mujeres solo, única y exclusivamente deben identificarse con lo femenino, sino que eso que es propio de lo femenino y de lo masculino está condicionado, definido, propuesto, sostenido por unos estereotipos. ¿Qué son? Las creencias, las ideas que tiene un contexto social y cultural determinado acerca de lo que es propio de lo femenino y de lo que es propio de lo masculino. Entonces, fíjense cómo la sujeción es aún más, más clara, ¿no? Hombres con lo masculino, mujeres con lo femenino. Y además, con lo que socialmente está bien para lo femenino y con lo que social y cultural, religiosamente está bien para lo masculino. Y resulta que en ese proceso de identidad, pues no necesariamente los seres humanos, hombres o mujeres, tienen que sentirse plenamente identificados frente ni a lo femenino y lo masculino, y mucho menos frente a todo aquello que se dice social y culturalmente o lo que afirman los estereotipos que son lo femenino y lo masculino. Y eso pues empieza a problematizarse. Como les decía, generacionalmente, pues hubo generaciones como la mía en la que pues ni siquiera se nos permitía cuestionar, preguntarnos, eh, sentirnos frente a eso que estaba ahí externo y que de alguna manera es impuesto, ¿no? Pero generaciones posteriores empezaron a transformar esas posibilidades frente a la identidad de género. Y no, como les decía, no nos vamos a centrar ni siquiera en los temas propios de la identidad sexual, que es la forma como estoy orientada sexoafectivamente por otro individuo, sino simplemente en el proceso es pues sencillito, entre comillas, de construir esa identidad. Y vemos que en esa construcción diversa, pues se han roto, se ha resistido en muchos casos lo que imponen los estereotipos de género. ¿Qué pasa con los estereotipos de género? Los estereotipos de género, hay un filósofo que se llama Michel Foucault que hace un análisis muy chévere sobre el poder. Y él habla y dice, mira, antes el poder era el de la guerra, el poder era el de la clase, el poder era el de, bueno, pero en las sociedades modernas el poder se ejerce a través de unos dispositivos de poder que son acciones cotidianas que están ahí, que se van legitimando, que van imponiendo una norma respecto a algo. Y los estereotipos de género son un dispositivo de poder en el que las sociedades, las culturas, las religiones imponen sutilmente, porque esto es un trabajo continuo, permanente, ¿sí? Y presente en todos los ámbitos para que las personas entendamos lo femenino de una manera y lo masculino ser dentro de lo femenino de una manera y ser dentro de lo masculino de otra manera. Esos estereotipos son imaginarios, son creencias, son ideas acerca de, que en sí mismas no son ni buenas ni malas. ¿Cuándo se problematizan? Pues cuando hay un individuo hombre
que se identifica plenamente con algunas características del ser masculino, pero también hay otras cosas de lo femenino que le llaman la atención, ¿sí? Sin que ni siquiera entremos a la discusión de si es gay, de si es lesbiana, de si es no. Esos hombres que entendieron, por ejemplo, que el terreno, el territorio del cuidado de sí, el skincare, arreglarse las cejas, el manicure, todas esas acciones propias del cuidado del embellecimiento que les habían o les son negadas desde los estereotipos de género propios de lo masculino, pues tenían significado para ellos y entonces empezaron a, sí, que se conocen como metrosexuales, que pues que no tiene que ver nada con su orientación sexual, pero que en su forma de ser y aparecer en lo social y de identificarse han integrado cosas propias de lo femenino y viceversa, ¿no? Mujeres que en nuestras elecciones cotidianas integramos también cosas, características, profesiones, roles, apariencias que nos habían dicho y que se han mantenido durante mucho tiempo como propias de la masculinidad. Y se empiezan a reconocer entonces construcciones de género diversas que cuestionan pues necesariamente lo que imponen los estereotipos de género, porque los estereotipos de género definen en el fondo lo que está bien social, cultural, religiosamente, políticamente para los hombres y lo que está bien en cuanto a identidad para las mujeres. Y ahí estamos, ¿sí? Más cerca a algunos, más alejados de otros. Hay sociedades que son más cerradas, hay sociedades que son más abiertas. Aún hablando en el contexto país, hay regiones del país donde ¿m? Hay sociedades que son un poco más abiertas, hay otras sociedades que son todavía muy tradicionales respecto al ejercicio de estos estereotipos de género. No sé si haya preguntas hasta aquí. Entonces, acá podemos poner dentro de este conjunto de género, pues todo el tema de la identidad, de la orientación sexual diversa, ¿sí? Que forma parte, pues, de esa identidad de género, porque es que, entre otras cosas, los estereotipos dicen que la atracción debe darse entre lo femenino y lo masculino única y exclusivamente, ¿sí? Forma parte en cuanto a roles, hay roles respecto a la orientación sexual que están definidos por los estereotipos de género. Entonces, el sexo refiere características biológicas, el género es una representación cultural que incluye normas, deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de los varones y las mujeres, porque definen lo femenino y lo masculino. Y definen además que los hombres deben identificarse única y exclusivamente con lo masculino y las mujeres única y exclusivamente con lo femenino. ¿Mm? Y los estereotipos de género son esas ideas simples pero muy arraigadas. Están ahí todo el tiempo actuando en el sistema educativo, en la iglesia, en la familia, en los ámbitos profesionales, están ahí. Sobre las características que definen los comportamientos, las formas de ser, de pensar, los espacios de desarrollo, los oficios profesionales de los varones y de las mujeres de una sociedad determinada. ¿Van cambiando? Sí. Como les decía, pues hay sociedades que han tenido mayor apertura, hay otras sociedades que siguen siendo muy cerradas y muy radicales respecto a estos estereotipos de género, pero lo que es importante es que entendamos que ahí estamos, acá estamos, ¿sí? Y que esos estereotipos nos han dicho históricamente o a través de los años qué profesiones
son buenas para los hombres o permitidas para los hombres, cuáles son permitidas para lo masculino, cómo deben comportarse o está permitido que se comporten los hombres, cómo está permitido y se ve bien que se comporten las mujeres, cuáles son los roles propios de los hombres y las mujeres, ¿sí? Así como lo decían en el chat, es propio, se le ha asignado a las mujeres desde lo femenino un rol de cuidado, mientras que los hombres no se les ha, eh, no se les ha dado ese rol. Y eso es, ahí hay, digamos, ese es un rol que se ha transformado, ese es un estereotipo, perdón, que se ha transformado, pero que todavía vemos que sigue siendo prioritariamente de mujeres el rol del cuidado, cómo se deben vestir hombres, cómo se deben vestir mujeres, qué cargos están bien para los hombres y hasta dónde o qué cargos sí podrían ocupar las mujeres. Cómo, qué emociones son propias de hombres y qué emociones propias de mujeres y cuándo, qué se ve bien respecto a la expresión de emociones en los hombres y en las mujeres. Y claro, a veces, aunque mientras uno va viendo esos temas, pues le va sonando ahí en el interior de sí, oiga, sí, a mí una vez me dijeron que les voy a mencionar unos que han salido en otros grupos. Yo quería jugar fútbol, profe. No pude nunca, porque en el momento en que yo estudié y en la zona del país donde yo estudié, el fútbol era de hombres y el profesor no permitió, aunque mis papás me apoyaban, el profesor no permitió que yo jugara fútbol. ¿Mm? Yo que venía de ese contexto muy normativo, pues ni siquiera escogí la filosofía como formación y yo ni me imaginé, es que ni siquiera era consciente de los estereotipos. Y llegué a un ambiente académico de hombres, en el que por lo menos hasta tercer, cuarto semestre se me señaló siempre como incapaz de disquisiciones filosóficas por ser mujer. ¿Mm? Muchas mujeres que se les impidió el acceso a la educación superior porque, pues ellas para qué. Y así podemos ir mencionando. Creo que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pues está, porque esto juega para ambos lados, ¿no? Conozco un amigo que él no quería jugar fútbol, sino quería estar en la clase de costura, le interesaba el tejido, pues nunca lo logró. Aunque ahora, si ustedes lo tienen presente, un campeón olímpico de natación inglés, siempre está en las graderías de los escenarios deportivos de las piscinas tejiendo. Eso es su forma de gestionar el estrés de la competencia. Y seguramente ustedes han recordado ahí, ¿no? Que, que quisieron ser que no les fue permitido o que quisieron ser que lo lograron, aunque con mucha resistencia a través de eso. Y pues hay veces uno también se encuentra, cuando uno reivindica eso, tanto siendo hombre como mujer, uno ve en la cotidianidad que dice, pero ¿qué hay de malo en eso? Si es que toda la vida ha sido así. ¿Qué, qué hay de malo con eso? Pues que es el origen de la discriminación y de manera clave de la violencia. ¿Mm? Porque bueno, y si uno fuera solo de la discriminación, pues sí, terrible, pero es que es la causa de discriminación y de violencia. De discriminación porque hay espacios de desarrollo que son propios de unos y de otros. Hay colores que son propios de los masculino y de lo femenino. Hay espacios que son legados a las mujeres, como por ejemplo el cuidado, lo doméstico. Hay diferencias salariales estudiadas y sostenidas por estudios entre hombres y mujeres, donde se establece que por el hecho de ser hombres deben ganar más que las mujeres. Que hay paridad en el desarrollo profesional entre hombres y mujeres cuando en la realidad vemos que no se da de esa manera, ¿sí? Que claro que las mujeres hemos ganado espacio en lo laboral, en lo profesional, pero que ha sido un trabajo que que no ha sido fácil, que ha sido a punta de asumir que hay brechas de desarrollo entre hombres y mujeres, que hay espacios propios de unos y propios de las otras que no se comparten, ¿m? Que desde la niñez nos están diciendo que
le compete a los niños y qué le compete a las niñas, qué profesión o actividad profesional pueden desarrollar unos y otros. Y entonces ahí en ese contexto, en ese juego, en ese ejercicio de poder de los estereotipos, aparecen las violencias de género. Como toda acción o conducta que se desarrolle, que se dé, que tenga lugar a partir de las relaciones de poder asimétricas. No solamente que sea una cosa para lo femenino y otra cosa para lo masculino, ¿no? Sino que ahí hay una asimetría, porque se sobrevalora lo masculino y se subvalora lo femenino. ¿Por qué? Porque sí, porque siempre ha sido así, porque sí. Y díganme ustedes si hay algo que sostenga esta lógica. La biología no lo es. No hay ninguna lógica. No, no se puede sustentar desde ningún punto de vista que en la forma de ser, de identificarnos con lo femenino y lo masculino, no solo nos competen única y exclusivamente ciertas cosas a unos y a otros, sino que esas cosas que les competen a los hombres están por encima, son más importantes, son más valoradas que aquellas que le competen a lo femenino. Y ahí estamos. Y ahí se gesta, ahí se incuba la violencia de género. Y dentro de eso de las violencias de género, dentro de ese gran campo de las violencias de género, las violencias sexuales. Entonces, miren, todas esas violencias de género, según las características de la violencia, entonces psicológica, física, sexual, económica, según las características de la víctima, pues según el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la ocupación, la vulnerabilidad, la etnia, según el ámbito de la violencia, entonces violencia de género familiar, laboral, comunitario, en ambientes de salud, en instituciones de protección, en los campos de la amistad, en el sistema escolar, con la pareja y con la expareja según la persona agresora, según la zona geográfica de ocurrencia. Entonces, miren todo lo que depende de esta pregunta que uno ve, escucha permanentemente. ¿Y qué hay de malo con eso? Pues todo esto hay de malo. ¿Mm? Hasta el punto que en el 2013 la Organización Mundial de la Salud habla de la violencia contra las mujeres como un problema global de salud pública, porque tiene proporciones epidémicas, imagínense, ¿sí? En el 2013, o sea, antes de esos datos que vimos en permanente crecimiento. Y es un problema de salud pública porque afecta gravemente en términos físicos, mentales y emocionales a las víctimas, ¿m? Por la gravedad y magnitud con la que se presentan. Y ojo con esto, porque se podrían prevenir. ¿Cómo prevenir? Pues ahí es donde yo les digo, esos dispositivos de poder que se llaman estereotipos de género, que han instaurado, que han planteado, que han determinado unas condiciones para que se ejerza una violencia de lo masculino sobre lo femenino, ¿m? Tienen que empezar a transformarse. Y como son sutiles, como están ahí, actúan permanentemente en todos los ámbitos y las actividades, en el arte, en la música, en la política, en la educación, en las relaciones, en todo, pues hacernos conscientes de este panorama, pues tiene que llevarnos a no dejar que actúen. Eh, ya voy con tu pregunta. Ya te recuerdo, Laura, Stephanie, el teléfono de María Alejandra. Pues toca empezar entonces. Hay chistes que sostienen esa simetría y que son violentos en ese sentido y que uno
a veces se ríe porque como que todo el mundo se ríe. No, eso no da risa. Hay tratos desiguales que no deben mantenerse. Yo vivo hace 5 años y medio en el sector rural y aquí ustedes no se imaginan, como yo no tengo un esposo, como yo vivo sola, a mí no me escuchan. O sea, si yo voy a contratar a alguien que venga y me mire la lavadora, no, porque no tengo una representación masculina, porque es muy raro eso de una mujer viviendo sola en el campo. Y así creo que todos podríamos hablar de situaciones en las que en mayor o menor medida, con mayor violencia o menor violencia, pues hemos sido violentadas. Otro ejemplo. Ay, que cuando había apoyo en la casa, las mejores presas son para los hombres, porque sí, porque es que eso siempre ha sido así. Dice Beatriz, eso viene mucho desde la época de la cristiandad o no, en la Edad Media o existían tribus o civilizaciones. Digamos que en civilizaciones anteriores a, pues se mantenían esas desigualdades, pero digamos que la aparición de las instituciones como la iglesia, como el Estado, pues esos estereotipos empezaron a fortalecerse y a instaurarse y a mantenerse, ¿sí? Respecto a. Entonces, faltan 10 para las 8. Nos iríamos a un receso de 15 minuticos, volveríamos a las 8:05, pues para irnos a revisar el tema normativo